Bienvenidos, buenas tardes. Acá estamos una vez más para iniciar un nuevo webinario. En este caso vamos a hablar, como bien dice la placa que están viendo en pantalla, vamos a hablar de modelo de negocios, cómo poder validarlo. Estas charlas o estos espacios, como siempre les comento, es un espacio que coordinamos desde el Centro Emprendedor de la Facultad de Ciencias Económicas junto a Fundación Itaú, así que agradecemos la posibilidad de encontrarnos en estos espacios. También queremos agradecer al Centro de Estudiantes Nuevo Espacio por la colaboración para poder llevar adelante las charlas. Como recién les comenté, vamos a estar hablando de modelo de negocios. Nos acompaña Cecilia Irasca. Cecilia es licenciada en Administración, es colaboradora del centro, así que es parte de la casa. Tiene mucha experiencia trabajando con emprendedores y además es docente de la universidad. Ahora en un ratito le voy a dar la bienvenida para que ella desarrolle el tema. Mientras les cuento que la próxima charla que tenemos va a ser el 23 de junio, también un día jueves a las 18 horas, y ahí vamos a hablar de canales y contenidos para la comunicación efectiva. Durante toda la charla del día de hoy, que va a llevar adelante Cecilia, vamos a tener habilitado el chat, donde pueden hacer llegarle los comentarios o dudas o consultas que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo del tema. Y al finalizar la presentación van a encontrar un link, les vamos a habilitar un link donde van a poder acceder a una encuesta y poder, comentar qué les parece la charla y además proponer aquellos temas que les resulte interesante para un futuro que podamos abordar. No me queda nada más, solamente darle la bienvenida a Cecilia y agradecerle por la presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y por el espacio. Un poco la idea de este webinario es abordar, como lo dice el título, cómo pensamos el modelo de negocio y cómo pensamos también los ajustes que necesariamente hay que hacer sobre ese modelo de negocio, ¿no? Ahí entiendo que en el canal lo tienen subido, la charla previa a este webinario se estuvo hablando un poco de, cómo yo a partir de tener una idea puedo empezar a esa idea desarrollarla y a esa idea empezar a comunicarla y a esa idea convertirla en una propuesta que hable con en ese momento refería Franco a un buyer persona. Y un poco en esta segunda charla o en este evento lo que a mí me gustaría trabajar es, una vez que yo ya tengo como un poco más definido el modelo de negocio, ya tengo un poco más definido y es algo que vamos a charlar durante la presentación, quién es mi cliente objetivo, cómo yo llego con una propuesta, pero también cómo esa propuesta la voy trabajando y la voy puliendo de manera de que cada vez sea más efectivo la comunicación y el foco de mi negocio. Entonces, un poco es el modelo de negocio de lo que vamos a hablar, un poco es cómo ajustamos ese modelo de negocio y también cómo nos vamos enfocando cada vez más para que el desempeño del negocio sea mejor. Entonces, eso es un poco pretencioso, pero es lo que vamos a intentar abordar durante este espacio. Entonces, la vez pasada se hablaba de cuál es tu idea, ¿no? O en muchos talleres, charlas, se habla de la idea como el punto de partida para el emprendimiento. Y muchas veces digo, o la mayoría de nosotros no es que empezamos a emprender con una idea que es 100% disruptiva y que de verdad tira por tierra o tiene una innovación significativa respecto de otros emprendimientos que existen y que están dando vueltas, sino que vamos a tratar de encontrar un espacio, encontrar un hueco, si quieren, en donde podemos posicionarnos y donde podemos llegar a un consumidor, a un cliente potencial, con un mensaje que le es interesante a ese cliente potencial. Entonces, la vez pasada ahí se mostraron una serie de herramientas
herramientas y hablaba, y hay distintas matrices y distintos esquemas para tratar de trabajar sobre estas propuestas, pero básicamente lo que tiene que ver es con hacer un análisis de la competencia, ver qué otras cosas se ofrecen en el mercado y ver cómo yo puedo diferenciarme de esas otras propuestas, cuáles son los atributos que los clientes valoran del tipo de producto o el tipo de servicio que yo estoy ofreciendo y enfocarme cada vez más en brindar esos atributos. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de una idea de negocio o empezamos a proyectar nuestro modelo de negocio, uno de los primeros, o yo diría el primer abordaje tiende a definir esto de qué es lo que voy a hacer. Y esto que voy a hacer, yo diría, uno tiene como que correrse del lugar de oferente y pensarlo desde la perspectiva del comprador o del usuario. Entonces, pensar qué es lo que espera el usuario, qué es lo que espera mi comprador y en qué medida esto que yo le estoy ofreciendo es valioso para ese comprador. Y una de las primeras cosas que tenemos que entender, digo, ahí está como la diferencia entre valor y precio. Una de las primeras cosas que deberíamos trabajar es, bueno, más allá del precio, del costo que tengo, después, bueno, obviamente vamos a trabajar también esto de la cuestión del costo y en la cuestión del precio, pero digo, más allá de estas cuestiones es entender que algo tiene valor si otro le otorga valor, digo, más allá, y ese valor obviamente tiene que estar por encima del costo de producción o del costo al cual yo puedo acceder a llegar con ese bien o ese servicio, para que efectivamente eso tenga la posibilidad de convertirse en un negocio rentable. Entonces, entender que el valor está en lo que el otro valora o en lo que el otro asigna a este producto o servicio que yo estoy ofreciendo. En segundo lugar, otra de las cuestiones que voy a pensar o voy a tratar de interpretar es si el mercado en el cual yo me quiero insertar es interesante. Es decir, si el mercado en el cual yo me quiero insertar está creciendo, si es un mercado que es dinámico, si es un mercado que tiene cada vez más consumidores o si por el contrario es un mercado que está a la baja. Y ahí yo diría, bueno, cualquier recopilación que yo pueda hacer de datos es interesante, ¿no? Primer fuente, el INDEC, pero después hay un montón de información que aportan las cámaras de las distintas industrias, hay un montón de información que yo pueda sacar de datos agregados que aparecen incluso en búsquedas bastante sencillas de Google. Y ahí el emprendedor tiende a tener como muchísima creatividad, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años habíamos lanzado un emprendimiento y una de las cosas que hicimos fue tratar de entender cuánto vendían habíamos identificado quién era nuestro competidor o el competidor que más se acercaba a lo que nosotros estábamos vendiendo, y una de las cosas que hicimos fue hacerle una compra y al mes siguiente hacer la otra compra y ver cuánto había crecido. Vieron que la factura tiene un número, bueno, cuántas facturas había emitido desde la compra que le habíamos hecho hasta la siguiente compra que había tenido un mes de diferencia, ¿no? Entonces digo, y conozco emprendedores que se han parado en el local de la competencia para ver cuánta gente entraba, esa gente que entraba, cuánta compraba. Digo, hay como bastante recurso, si uno pone la creatividad al servicio de tratar de establecer alguna medición respecto de cómo evoluciona el mercado. Hay mucho que yo puedo conseguir como dato en búsquedas como las que acabo de describir, pero también uno puede creativamente tratar de encontrar algún dato adicional. Y después, la propuesta o el negocio es interesante, obviamente, en la medida que este valor que el usuario o el comprador le va a otorgar a ese bien o a ese servicio es más de lo que me cuesta a mí dar o producir ese bien o llevar adelante ese servicio. Y lo último que les diría, lo más importante, la vez pasada se mencionó
una frase bastante conocida de Drucker, ¿no? Que él dice que paga 5 centavos por una idea, pero está dispuesto a pagar millones por una implementación. Bueno, ¿en qué medida esa idea puede ser implementada? Y acá hay algunas otras cosas que vamos a hablar, es no solo en qué medida la idea puede ser implementada, sino obviamente la viabilidad de que yo o mi equipo emprendedor podamos llevar adelante esta idea. Y también, ¿no? Si entiendo que hay alguna falencia o alguna falla o alguna posibilidad de falla en la implementación, ver con qué otros recursos necesito contar para llevar adelante esta idea. Entonces, estas son todas las cuestiones, digo, como punto de partida para empezar a pensar en la idea. Y después, algo que yo hacía referencia cuando hablaba quizás del mercado y también hablaba del usuario y también hablaba de esta posibilidad de implementación, entender que tener una buena idea no siempre es una oportunidad de negocio. Digo, yo puedo tener una buena idea, pero en la medida que no la puedo implementar, en la medida que no existe mercado para esta idea que entiendo fenomenal, que no existe un comprador que le otorga valor a esto que yo estoy ofreciendo, entonces eso deja de ser una oportunidad de negocio. Es sencillamente una idea que quizás no tenga demasiado sentido en el mundo de los negocios. Entonces, para trabajar durante este encuentro, durante este webinario, uno de los ejes de esta conversación va a ser un modelo que seguramente muchos de ustedes los conocen, que es el modelo Canvas, y que parte de un libro que es muy amigable para ser leído. No se ve, si alguien me da una mano, o sea, si a alguien le interesa después por chat, les podemos compartir el nombre de los autores. Yo no me voy a poner en la posición de pronunciarlos porque no me va a salir, pero bueno, es la generación del libro, se llama Generación de Modelo de Negocios y está hecho en parte por una consultora que se llama Strategizer. Imagínense que si no me sale el nombre de la consultora, mucho menos el de los autores, así que, pero es un texto bastante conocido, bastante amigable para la lectura y sencillo de llevar. Así que si todavía no lo han leído, lo recomiendo. Este modelo Canvas tiene la lógica de que yo pueda, o sea, lo que busca es en un golpe de vista poner los aspectos centrales de lo que tradicionalmente era como el plan de negocio. Y transformar que yo pueda con un golpe de vista entender cuál es mi modelo de negocio. Entonces, si nosotros tenemos que empezar a desarrollar este Canvas, yo no lo voy a abordar completo, por eso le sugiero el libro, pero sí algunos aspectos que me parecen centrales y me parecen interesantes para traer hoy acá. En primer lugar, yo voy a pensar en los clientes, ¿no? en estos potenciales clientes. Y lo que voy a pensar en relación a los clientes es que, y se hablaba la vez pasada de buyer persona, es que yo voy a tener distintos segmentos de clientes. Entonces tengo que poder identificar cuáles son los distintos tipos de clientes que se podrían interesar en mi propuesta. Siempre que yo trabaje al Canvas lo voy a trabajar a nivel de hipótesis, es decir, yo voy a decir, bueno, estos clientes tienen estas necesidades, tienen estas cuestiones que le otorgan satisfacción, que le dan alegría, tienen estas dificultades o estos obstáculos o estas cosas que están requiriendo, que les están faltando. Y en función de eso voy a construir una caracterización respecto de cómo entiendo yo a cada uno de lo que voy a llamar segmentos de clientes. Y los voy a diferenciar. Entonces, yo tengo que tener claro de que voy a tener distintos tipos de clientes, distintos segmentos de clientes, y tengo que poder identificarlos y describir a cada uno de esos segmentos. Y esto obviamente lo voy a hacer en formato de hipótesis, ¿no? En formato de, bueno, a través del trabajo que vengo realizando, yo creo que tengo este tipo de cliente que va a estar interesado en mi propuesta y que este cliente está buscando estas cosas y no otras, y porque le faltan estas cosas. Entonces, no sé, yo ofrezco un servicio de viandas, entonces, ¿cuál es la primera caracterización que hago del cliente? Bueno, mi primer cliente es una
es una persona que trabaja más de 8 horas por día, que tiene que darle de comer a su familia cuando llega al hogar o le tiene que mandar los viandas a sus hijos para el colegio y que no tiene tiempo efectivo en su casa para ponerse a hacer las viandas y entonces y quiere además comer sano y entonces voy con una propuesta que le habla a esa cliente. Ese puede ser un buyer persona, un segmento de cliente. Otro segmento de cliente puede ser, bueno, la persona que trabaja en su casa o que está en su casa, pero que vive sola y entonces como vive sola, la verdad es que si tuviera que cocinarse para ella sola no le dan ganas y entonces termina comiendo siempre chatarra y entonces quizás con esta propuesta Entonces lo que voy haciendo es definir tipos de cliente, definir segmentos de cliente a los cuales yo voy a buscar llegarles con mi propuesta de valor, que es obviamente lo siguiente que vamos a abordar. Entonces, cuando yo hablo de propuesta de valor, lo que le voy a contar a ese cliente es qué es lo que yo hago. Le voy a decir, bueno, vos tenés esta dificultad, vos tenés esta necesidad y yo estoy por otro lado haciendo esto. Y entonces le voy a contar qué hago. Ahora, qué hago, digo, no necesariamente es para el otro una propuesta de valor. Entonces yo se lo tengo que poner en esos términos, en esa clave. Esto que yo hago puede ser valioso para vos, ¿por qué? Y entonces, ¿por qué va a ser valioso? Por un lado, porque le soluciona un problema a ese cliente, ¿no? Que decíamos, bueno, trabaja en la casa todo el día y si no termina comiendo chatarra, le soluciona un problema. Al que no tiene el tiempo para hacerle la vianda a los hijos, le soluciona un problema. O sea, le aseguro que los hijos van a comer sano en función de este producto o este servicio de viandas que yo estoy ofreciendo. También le tengo que poder transmitir en qué se diferencia eso que yo hago de lo que otros hacen. Porque digo, lo que yo hago tiene más valor o menos valor que otras propuestas que están dando vuelta en el mercado en la medida que yo logro establecer un diferencial, en la medida que yo logro transmitir algo que otros no transmitan. Entonces, esas son como, digo, son dos claves chiquitas, pero son dos primeros, si quieren, machetes que uno debería tener presente a la hora de empezar a pensar o empezar a tratar de transmitir lo que hago en clave de propuesta de valor. Entonces, y nunca perdiendo esto de vista, ¿no? Que el que le otorga valor es el cliente, no es uno mismo el que le declara, si quieren, el valor a eso que hacen. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, lo dijo Maru al principio, pero bueno, nada, está abierto el chat, así que si van teniendo preguntas, creo que Maru, ahí está, ahí se mete en cualquier momento y me las traslada y podemos tener como alguna interacción a través de la virtualidad. Acá estoy, por ahora no hay dudas, pero sepan que pueden hacer llegar las dudas en cualquier momento, así se las vamos trasladando a Ceci. Después le contesto a Fan, que después compartimos los datos de la bibliografía de los que habló recién Cecilia. Y nada, me parece interesante esto que acabas de nombrar, ¿no? O esto de que uno generalmente cuando habla del valor o habla de la propuesta de valor, lo habla desde el valor que uno le otorga a su propuesta y en realidad es importante poder ver la mirada del cliente, ¿no? Que efectivamente tenga valor para ese cliente. Sí, y ahí por ahí la clave en esto que acabas de decir es, esto que dijiste, en ese cliente, ¿no? Entender esto de que si yo con la misma propuesta de valor le estoy buscando llegar a distintos segmentos de clientes, hay dos dificultades. O no eran distintos segmentos de clientes, o no estoy desarrollando lo suficientemente bien la propuesta de valor. Digo, ahí hay como dos partes, ¿no? Por un lado, los clientes no, o sea, yo con una propuesta de valor no le puedo llegar a todo el mundo. Si yo creo que con una propuesta de valor le llego, no sé, a todas las mujeres argentinas, tengo un problema, o a todos los hombres argentinos, a todos los niños de la Argentina, tengo un problema porque me faltó entonces definir con más precisión el segmento de clientes para poder llegar con algo que
que el otro interprete y lo interpele y de verdad quiera comprar, quiera adquirir. Entonces, si la propuesta de valor es es como muy masiva, entonces hay algo ahí que está faltando pulir. Y por otro lado, lo mismo funciona viceversa. Si yo con una misma propuesta de valor le estoy llegando a distintos segmentos, lo que debería preguntarme es si efectivamente son distintos segmentos o si por otro lado también me falta pulir un poquito esa propuesta. Bien, digamos, vinculado con lo que vos acabas de decir, Simón acaba de dejar un comentario en el chat que dice, entiendo que es una pregunta o una afirmación, que dice que hay que hacer varias publicidades para cada segmento, con esta idea, ¿no? De dirigir la información o lo que quiero decir al segmento de manera diferente a otro segmento. Sí, tal cual. De hecho, probablemente ustedes si ya están emprendiendo, o sea, seguramente uno de los primeros intentos de hacer publicidad es a través de Facebook y Facebook lo que tiene es esa posibilidad de crear segmentos, ¿no? Pero además, en esto que él dice hay que hacer distintas publicidades, nosotros ahora, o sea, parte de esta charla tiene que ver con la cuestión de validar el modelo de negocio. Y voy a avanzar para volverlo a tener como en este golpe de vista. Una de las cuestiones que permite esta dinámica o esta herramienta es que lo que yo voy a hacer es iterar todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo voy a intentar, o sea, voy a tratar de llegar a un segmento de clientes con una propuesta de valor. Y eso lo voy a hacer a través, obviamente, de la comunicación. Yo no lo voy a abordar demasiado, pero ahí el modelo de negocios tiene como dos cuadros, ¿no? Por un lado, los canales, a través de qué medios yo voy a llegar al cliente, y por otro lado, qué esquema de relacionamiento voy a encontrar para establecer un vínculo con ese cliente. Es decir, en qué clave le voy a hablar, qué tipo no sé, si yo decía recién si ofrezco viandas para los chicos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de vínculo voy a establecer? El canal puede ser variado, puede ser que yo venda por una tienda online, puede ser que tenga alguna, no sé, o venda a través de dietéticas. Ahora, fíjense esto también. Si yo vendo a través de dietéticas, ahí tengo dos segmentos de clientes distintos. Y como que medio que les tengo que hablar a los dos. Tengo a la madre que busca la vianda para sus hijos, pero también voy a tener como cliente o como segmento de cliente a la dietética. Entonces, a la dietética, evidentemente no le van a interesar las mismas cosas, o en algún punto sí, pero le van a interesar cosas diferentes y se lo tengo que contar en una clave diferente de la que uso para contárselo a la mamá que le está comprando la vianda al hijo. Si yo le vendo a la dietética, probablemente la dietética va a estar interesada en saber si tengo posibilidad de garantizar determinado volumen de venta, o sea, volumen de producto en un plazo determinado. Va a querer saber, por ejemplo, quiénes son los proveedores de mis insumos, porque quiere garantizar la calidad del producto. Va a pedirme algún dato adicional probablemente sobre certificaciones del producto, va a pedirme alguna cuestión adicional, o yo le voy a tener que demostrar que ese producto en toda su cadena, no solo de elaboración, sino también en la cadena de logística, hasta llegar al comercio, guarda la cadena de frío y demás. Y todo eso, digo, voy a tener que hacerlo en el marco de algo demostrable para poder pasar a ser proveedor de esa dietética. Por supuesto que también la mamá que le compra la comida al hijo va a estar interesada en la calidad del producto que le estoy ofreciendo, pero obviamente se lo voy a contar en otra clave. Entonces, esa idea de definir segmentos de clientes es como el punto de partida, porque si no corro el riesgo de hablarle a un cliente y lo que
es interesante es que yo le voy a hablar al cliente con algo que no le va a llegar y además con algo que me va a consumir recursos a mí. ¿Por qué? Porque la propuesta de valor, perdón, me fui para atrás en vez de ir para adelante, la propuesta de valor va a estar directamente relacionada con actividades claves. Es decir, si yo hablo, cuando comunico mi propuesta de valor, lo que estoy hablando es, por ejemplo, de el cuidado en el proceso productivo, eso va necesariamente a traccionar una serie de actividades que yo voy a tener que llevar adelante para garantizar que eso sea de esa manera. Entonces, en la medida que yo esté llegando con una propuesta de valor que ese segmento de clientes no valora, es decir, no le asigna valor a eso que yo estoy haciendo, estoy desarrollando una tarea que probablemente consume recursos de la organización, consume un costo para mí como emprendedor, pero que no tiene como correlato que mi cliente o que mi potencial consumidor le otorgue valor a eso que yo estoy haciendo. Entonces, hay como una lógica ahí que es finita, esto que decía, creo que era Simón, decía recién Maru, hay una iteración constante en tratar de entender qué es lo que el cliente valora y apuntalar el negocio o apuntalar el proyecto en función de esos atributos de valor que efectivamente tienen una llegada para mi cliente potencial. Entonces, obviamente, esto lo comentaba recién, pero no deja de ser importante. Cuando yo hablo de actividades clave, yo había puesto como creo que una lupa acá, pero veo que no se estaría, a ver, voy a intentarla, ahí está. Cuando yo desarrollo actividades clave, esas actividades evidentemente voy a tener que asumir un costo para llevar adelante esas actividades y por otro lado, en la medida que los clientes valoren, voy a tener una fuente de ingreso. Entonces, el modelo de negocios se completa cuando yo logro establecer qué es lo que los clientes valoran, hay clientes dispuestos a pagar por eso y lo que pagan esos clientes o el valor que otorgan esos clientes a mi producto o a mi servicio es mayor que el costo que me demanda a mí producir ese bien o brindar ese servicio. Entonces, volviendo un poquito a algo que para mí también es interesante de ser charlado es en el trabajo con los emprendedores muchas veces, incluso uno mismo a la hora de iniciar un emprendimiento, hay algo que aparece como una traba casi que necesaria y obligatoria cuando uno piensa en el emprendimiento que tiene que ver con el dinero, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hablar con los emprendedores, lo primero que aparece como falencia o como una necesidad es la necesidad de capital, ¿no? La necesidad de capital para empezar a invertir. Entonces, yo lo que les diría es, antes de pensar en el capital para invertir o en que me falta dinero para, uno debería pensar qué recursos necesito para llevar adelante las actividades que requieren la puesta en marcha de esa propuesta de valor. Y muchas veces esas actividades clave o esos recursos pueden venir asociados a la incorporación de socios clave o a la identificación de socios clave. Ejemplo, si yo cuando pensaba en esta charla pensaba en... Hace algún tiempo me tocó dar una charla para la industria turística, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, muchos eran emprendedores que estaban arrancando en el rubro, entonces había gente que tenía como un pequeño hotel boutique, había gente que tenía un restaurante, había gente que ofrecía servicios turísticos, excursiones, salidas. Entonces digo, cuando uno piensa la propuesta de valor, por supuesto voy a elegir distintos segmentos de clientes, ¿no? No es lo mismo que si yo le hablo a un turista solo
o que viaja solo, si le hablo a un turista que viaja en pareja, que si le hablo a una familia que viaja con chicos, o si le hablo a una familia que viaja con chicos adolescentes, o si le hablo a gente de la tercera edad que está viajando, ¿no? Digo, cada uno de esos se va a transformar en un segmento de clientes que va a tener necesidades y va a valorar distintos aspectos del servicio que yo pueda ofrecer. Entonces, a cada uno de ellos o a cada uno de los segmentos a los que yo les quiera dar servicio, voy a tener que llegar con una propuesta de valor obviamente diferente. Cada una de esas propuestas de valor va a tener que estar apoyada en actividades clave. Pero digo, muchas veces la cuestión que no es menor para los emprendedores es como, y que a mí me parece que se descuida bastante, es como el aspecto colaborativo de empezar a emprender. Es decir, cuando uno empieza el emprendimiento, tratar de buscar qué sinergias yo puedo hacer con otros emprendedores que quizás estén prestando servicios complementarios a los míos y que nos pueda ayudar a potenciarnos mutuamente. Por ejemplo, si yo tengo un hotel boutique o estoy desarrollando pienso una casa de huéspedes para turistas, bueno, el hecho de que haya oferta de servicios de excursiones o que haya, alquileres de bicicletas o que haya tours que se puedan hacer caminando por la ciudad o que haya buenos restaurantes es como toda una serie de servicios que, aunque no sean provistos por mi propio proyecto, de alguna manera colaboran con poner en valor la propuesta. Entonces, digo, eso es algo que para mí es un trabajo que tiene que ser, así como yo decía al principio, cuando uno empieza a estudiar el mercado y empieza a estudiar el entorno, una de las cuestiones principales que tiene que pensar es, bueno, existe un mercado para esto. Este mercado que eventualmente existe tiene una tasa de crecimiento interesante y empiezo a encontrar a quiénes podrían ser mis competidores, el mismo esfuerzo y trato de ver qué es lo que hace el competidor para ver qué es lo que yo podría hacer distinto y mejor. Bueno, el mismo esfuerzo yo debería dedicar a tratar de identificar aquellos otros con los cuales yo podría tratar de unir fuerzas para potenciarnos mutuamente, para ofrecer un servicio complementario que pueda ayudarnos a crecer a ambos. Hay montones de ejemplos de emprendedores que aprovechan esta sinergia. Pienso en hace un tiempo una persona que, por ejemplo, vendía productos para hacer ejercicio, había hecho como alguna sinergia vieron medio en plena pandemia que surgieron las profesoras de gimnasia por internet. Entonces, bueno, lo que hacía era, la profesora de gimnasia o dictaba la clase con los productos que esta persona le proveía y a su vez los ofrecía obviamente con un servicio de delivery a sus clientes, a sus alumnos, y entonces había como obviamente como una comisión que percibía esa profesora por esos productos que vendía a través a su clientela, pero digo, es una forma de mostrar el producto en uso y de verdad que genera una sinergia positiva porque les permitía a la profesora de gimnasia tener un ingreso adicional a partir de la comisión por la venta de productos, y al que se había puesto a fabricar estos productos, de poder visibilizarlos y poder tener una cartera y casi que tener una demostración del uso de esos productos. Entonces, digo, este tipo de vinculaciones es siempre interesante y me parece que le suma muchísimo a los emprendedores en una instancia en donde el recurso dinero
tiende a ser escaso y tengo que tratar de encontrar otros mecanismos que me permitan darme a conocer. Entonces, yo no voy a profundizar mucho más en el modelo Canvas, pero sí me gustaría empezar a tratar de bajar algunas de las cuestiones que hablamos hoy y obviamente en el momento que ustedes quieran también lo abro a pregunta o a las consultas que ustedes puedan tener, pero sí bajar algunas ideas respecto de esto que habíamos puesto como en la primera diapositiva, de cómo puedo lograr hacer foco para que mi negocio tenga mejores resultados. Una de las primeras cuestiones tiene que ver con poder ver esa propuesta con la que yo estoy llegando, no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva del cliente. Cosa difícil si las hay, ¿no? Tratar de ver a través de los ojos de otro esto que para mí es un hijo. Digo, el emprendimiento, cualquiera cuando lo cuenta, lo cuenta orgulloso y además, digo, si la idea me convenció a mí, es lógico que yo esté enamorado de esa idea. Entonces, esta idea de ver la propuesta desde la perspectiva del cliente tiene que ver con cuando yo voy a analizar y a ver si efectivamente otros valoran esto que yo estoy haciendo, digo, la clave es no le preguntes a tu mamá si le parece buena tu idea, ¿no? Porque a tu mamá todo lo que vos hagas le va a parecer maravilloso. Entonces, esto de detectar e identificar los segmentos de clientes, lo primero que me va a permitir es validar esa propuesta con quien efectivamente sería un consumidor. Y también, digo, tratar de simular lo más que pueda ese proceso de compra del cliente. Porque, digo, yo me puedo parar en una plaza, me puedo parar, por ejemplo, en la plaza ahí en los Lagos de Palermo, donde pasa un montón de gente, y porque desarrollé una bebida que descubro que, no sé, que es refrescante para los deportistas, y entonces a todos los deportistas que pasan les regalo un vasito de la bebida y les pregunto si les gusta o no les gusta mi bebida. Y probablemente muchos de ellos me digan que sí. Y yo tengo una encuesta y yo vaya tildando, ¿no? A cuántos les ofrezco y cuántos me dicen que sí. Y en esto de tildar me doy cuenta que el 95% de las personas que prueban el producto me dicen que les gusta. Buenísimo, me lanzo de cabeza. Ahora, es distinto que digan que me gusta a que me digan que están dispuestos a comprarlo antes que a otras propuestas que ya existen en el mercado. Entonces, cuando yo trato de probar cuánto valor le otorga el cliente o trato de validar la propuesta desde la perspectiva del cliente, lo que tengo que de alguna manera tratar de desarrollar es esquemas que me permitan identificar si el cliente está dispuesto a pagar por eso que yo le estoy ofreciendo. Y con eso tiene que ver esto de ver la propuesta de la perspectiva del cliente. Por otro lado, definir roles y capacidades que se requieren para llevar adelante mi negocio. Esto que nosotros en el Canvas lo veíamos como actividades claves, se habla con otro cuadradito del Canvas que son los recursos claves, ¿no? Entonces yo tengo por un lado una propuesta de valor y sé que para llevar adelante esa propuesta de valor tengo que desarrollar una serie de actividades. Es decir, yo para abrir mi hotel boutique, bueno, tengo que tener a personal que todos los días limpie las habitaciones, tengo que tener una recepción que sea capaz de tomar las reservas, hacer como ese rompecabezas de, bueno, entre check-in y check-out, tengo que tener a alguien que reciba a la gente y le cuente, no sé, qué actividades puede hacer en esta ciudad en donde está alojado mi hotel. Digo, tengo que tener toda una serie de cosas que tienen que ser realizadas para que el negocio sea exitoso. Entonces, a veces estoy emprendiendo solo, a veces estoy emprendiendo en equipo, pero lo que tengo que tener muy claro es
qué capacidades se requieren para llevar adelante esas tareas. Y si dentro del equipo emprendedor tengo gente que pueda cumplir esas funciones y que tenga los conocimientos necesarios para llevar adelante esas tareas. Y si no, ¿cómo los voy a cubrir? ¿Se entiende? Entonces, eso tiene que estar definido desde el principio. La estructura del emprendimiento, qué rol va a tener cada uno dentro del emprendimiento y por qué va a ocupar ese rol. Y no porque, digo, acá es como ver la propuesta de valor desde la perspectiva del cliente. No es lo que a mí me gustaría hacer, sino qué capacidad tengo demostrable que me permite hacer eso que digo que voy a hacer, digamos. Después, algo que ahora vamos a ver muy brevemente, porque ya no nos queda mucho tiempo, pero muy brevemente, es esto de identificar hipótesis críticas y tratar de validarlas. Por ejemplo, yo asumía que la persona que vive sola tiende a tener fiaca para cocinarse y eso la lleva a comer comida chatarra y por eso la persona que vive sola es un buen cliente o es un potencial cliente para mi servicio de vianda. Pero resulta que cuando lo quiero poner en la práctica, la persona que vive sola no era una persona que estaba en su casa, era una persona que estaba trabajando todo el día y que no está nunca en su casa y que por lo tanto mi servicio de vianda que empieza el reparto a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, nunca la encontraría esa persona en su casa, entonces esa persona, por más que me quiera comprar, digamos, tiene una dificultad que es que no está en la casa para recibir el producto. Con lo cual, rápidamente desestima mi propuesta. Entonces, yo lo que tengo que decir es, bueno, este es mi segmento de cliente y yo creo que este segmento de cliente valora estas cosas. Y así como dije, bueno, hay que validar la propuesta de valor desde la perspectiva del cliente, hay que validar los aspectos del negocio que ponen en riesgo el buen funcionamiento del negocio si es que no funcionan. Entonces, identificar qué supuestos yo estoy asumiendo cuando redacto esa propuesta de valor y tratar de comprobar si esos supuestos efectivamente se condicen con la realidad. Y lo último, que a mí me parece como, no sé si lo más importante, porque digo, cuando uno está iniciando a veces no lo piensa, pero hacer como una verificación de qué pasa si de repente crezco mucho, ¿no? ¿Qué pasa si el negocio escala? ¿Tengo capacidad para darle escala al negocio? Y más aún, ¿es escalable el negocio o es un negocio que en la medida que va adquiriendo volumen empieza a requerir de incorporar personal y yo no voy a estar lista porque, no sé, porque el espacio físico que tengo para producir es muy chico y no es fácilmente adaptable a otro espacio físico el montaje que hice sobre ese lugar? Digo, esta idea de que cuando yo empiezo generalmente de a poquito y generalmente a un volumen acotado, el negocio empieza a funcionar, empieza a despegar y lo que a muchos emprendedores les pasa es que se dan cuenta que si pegan el salto para escalar, el negocio empieza a dejar de ser, paradójicamente, empieza a dejar de ser rentable. Entonces, esas son las cuestiones que a mí me parece que uno debería como tener bastante en vista a la hora de tratar de ponerle desde el inicio cabeza al negocio para enfocarse y ir validando estas cuestiones. Y lo último, que es más como una recomendación, que ya no voy a hablar mucho más, pero digo, para seguir indagando y para seguir conociendo, alguna bibliografía que habla un poco de estas dinámicas de lo que se conocen como metodologías ágiles y que un poco traen esta idea de que yo rápidamente pueda validar y rápidamente reformular si fuese necesario. Entonces, fíjense que esta metodología de Design Thinking lo que trae es la idea de yo primero necesito empatizar, necesito ponerme en los zapatos del potencial cliente y ver cuáles son sus necesidades. Una vez que yo hice eso, voy a empezar a definir
aspectos claves respecto de esas necesidades que tiene. O sea, voy a bajar eso a tierra y voy a empezar a hacer definiciones e hipótesis sobre lo que ese cliente podría estar requiriendo, o ese potencial segmento o segmento de clientes podría estar requiriendo. Y ahí es donde voy a empezar a idear, voy a empezar a tratar de generar ideas que de alguna manera tratan de aprovechar esa oportunidad de negocios, a hacer prototipos y a testear. Y también me parece muy interesante, y es con lo que quería cerrar, otro texto que es también bastante conocido y también parte o conocido como parte de las metodologías ágiles, que es en el de Lean Startup. El texto de Lean Startup tiene como esta lógica que aparecía recién en el 2 diapositivas atrás, esto de tratar de pensar, fíjense que está cruzado con el Canvas, no sé si se llega a ver, pero ven estas banderitas, están apoyadas en lo que sería como una especie de modelo Canvas. Entonces lo que hace es decir, bueno, yo tengo el Canvas, de ese Canvas que yo, de ese modelo de negocios que yo construí, ¿cuáles son las hipótesis que si no funcionan me tiran abajo el negocio? ¿Cuáles son esos supuestos que de no funcionar hacen que el modelo de negocio naufrague? Entonces lo que propone este libro de Lean Startup es que yo cree procesos que me permitan construir, y ese construir es no construir el producto. Yo hace poco escuché a una emprendedora que hacía pastelería, ¿no? Y hacía tortas. Y le decían, bueno, ¿con qué capital inicial arrancaste? Y digo, bueno, el capital inicial fue una foto de una torta, o sea, fue los materiales de una torta, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo yo puedo poner a prueba el proyecto de la forma más barata posible, que eso me permita hacer alguna medición y generar aprendizaje a partir de esas mediciones que voy generando? La idea básicamente es lo que aparece ahí escrito, que es fracasar rápido y barato. Es decir, que si me la voy a pegar contra la pared, sea al menor costo posible, sea lo más rápido posible, de manera de que yo pueda generar aprendizaje de ese golpe que me di y pueda reconstruir el modelo. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Bueno, abrimos el chat, está abierto en realidad, pero recibimos aquellas dudas o preguntas o comentarios que quieran hacerle llegar a Cecilia. Mientras tanto, aprovecho para hacerte una pregunta yo y en realidad es pedir a ver si tenés algún ejemplo o algo que podamos llevar a la práctica de este modelo. Sí, no solo, yo más que un ejemplo, también digo, es un ejemplo, pero también es como un consejo. Es un ejemplo con consejo. Yo no sé, digo, muchos emprendedores ahora tienen como plataforma obviamente de venta la web, ¿no? O se hacen una página web, o se hacen, si no una página, sino obviamente si no desarrollan una página propia en alguna plataforma de estas que está disponible para hacer tiendas online. Entonces, y esas tiendas online obviamente después requieren o necesariamente requieren que el emprendedor traccione compradores hacia esa web. Entonces, una de las cosas que a veces yo digo, no sé, yo voy a poner en venta, tengo acá justo a mano un mate, entonces yo voy a dedicarme a la venta de mates artesanales y para eso voy dentro de una plataforma que ya existe, voy a publicar los mates artesanales. Entonces, una forma es decir, bueno, no sé, consigo estos mates baratos o los pinto, no sé, hago mates yo de madera y los pinto. Y digo, bueno, una forma es, me pongo a hacer 200 mates y los tengo en stock y los empiezo a ofrecer en la página. Y otra cosa es decir, bueno, yo no tengo ni un mate. Yo lo que hago es, compro un mate de madera, o el otro día me contó una chica que hacía como estampas de remeras o bordados de remeras o estampas de remeras, pero con es diseñadora gráfica, entonces hace diseños ella,
y hace como unas remeras que la verdad que están como muy buenas, estampadas. Entonces yo digo, bueno, vos podés ponerte a estampar remeras y sacarle foto a cada una de las remeras que estampás y poner en cada cuadrito de esa tienda online una remera para vender. Otra forma es decir, bueno, tengo una remera blanca. Las estampas, las diseño, generalmente uno el diseño lo hace incluso por computadora. Y a través de un programa hago, ni la estampo, no la estampo en la realidad la remera. Lo que hago es le aplico por fotomontaje una estampa a la remera. Y pongo 200 modelos distintos de remera a vender. ¿Se entiende? Sin estampar ni una en la realidad. Y esos 200 modelos voy haciendo publicidades. Y voy haciendo, o sea, lo que sí es importante es que yo tengo que tener como un muy buen esquema de medición que me permita tomar datos y efectivamente aprender de ese esquema de medición. Es decir, si yo pongo las 200 remeras y con eso no hago nada, es difícil. Pero si yo digo, bueno, yo lo que voy a hacer es agarro y tengo que medir de una cosa a la vez. Eso también es importante, ¿no? Entonces yo agarro dos remeras con la misma estampa y las ofrezco a dos públicos distintos. Defino dos perfiles de clientes distintos. Y obviamente hago dos publicaciones, una para cada perfil. Y empiezo a ver qué publicaciones miden mejor. Entonces ahí voy definiendo mejor mi segmento de clientes. Eso tiene, cada cosa que yo quiera medir tiene que tener un objetivo. Es decir, lo primero que voy a querer es mejorar mi definición del segmento de clientes. Una vez que yo ya tengo un segmento de clientes o que identifiqué un segmento de clientes, voy a ver qué tipo de estampas le gusta más a ese segmento. O lo puedo hacer con dos segmentos a la vez. ¿Qué tipo de estampa le gusta más a cada uno de esos segmentos? Entonces voy a definir el mismo segmento de clientes y voy a hacer dos publicaciones distintas, una con una estampa y una con la otra. Y voy a tratar de medir, o voy a medir, qué publicación gana más clics. Y yo podría avanzar un paso más, podría decir, bueno, ese clic que me lleve a la tienda y la tienda que me aprieten en el botón comprar. Y cuando dan comprar, obviamente la remera no existe porque nunca la estampé, entonces ahí la página le tira un error. Eso digo, lo puedo parametrizar de esa manera. Pero lo que logro medir es cuánta gente efectivamente está, es como el vasito de bebida refrescante, si me lo ofrecen gratis, o si logro medir si la gente realmente está dispuesta a comprar. Es decir, aprieta el botón y está dispuesta a pagar por ese producto. Entonces, mido cuánta gente le da el botón comprar. Y ahí es donde el emprendedor a veces dice, no, pará, me quemo, porque yo le puse comprar y le di un error y ese tipo que me quería comprar lo perdí, no vuelve nunca más. Y digo, bueno, qué sé yo, no sé si perdiste tanto, lograste validarlo. Y es un montón eso. Y después vas a tener otro que te va a querer comprar probablemente. Ahora, no me quiero quemar. Bueno, en vez de comprar, en vez de darle un error, cuando pongo comprar te dicen el producto no está en stock, lamentamos decirte que el producto no está en stock, pero déjanos tu mail que ni bien nos entre te lo vamos a ofrecer con un 10% de descuento. Y el tipo me deja el mail. Entonces no solo estaba dispuesto a comprar, sino que estaba dispuesto a dejarme su contacto para que yo le avise cuando la remera está dispuesta, ¿se entiende? Entonces es como tratar de encontrar formas creativas para sin gastar dinero o gastando, obviamente la publicación me va a salir una plata, digo, pero gastando lo menos posible, tratar de ver qué posibilidades de éxito tiene esto que me estoy proponiendo. Bien, genial. Entonces, agudizar el ingenio para ver cómo puedo validar sin hacer demasiada inversión y de manera rápida, ¿no? Ni de manera ágil. ¿Te parece que hagamos un mini repaso de esto de que empezamos charlando de primero identificar tipos de segmentos de clientes? Es importante entender a quién le voy a hablar. Y después el poder, a través de esa segmentación, poder llegar con mi propuesta de valor, entendiendo que esa propuesta de valor tiene que estar dado el valor desde la perspectiva del cliente y no desde lo que uno piensa, ¿no? Esto que hablabas antes, como salirse del enamoramiento propio que uno siempre tiene por el emprendimiento para que alguien pueda valorarlo, o sea, que pueda realmente el cliente otorgarle ese valor.
también pensando que es importante que diferenciarme, ¿no? Hacer algo diferente a lo que hoy en día existe. Y rescato algo que me pareció súper interesante y que quizás a veces no se hace tanto foco, es entender qué alianzas pueden potenciar mi emprendimiento. Y a veces esas alianzas no están tan a la vista, ¿no? Como vos decías, a veces uno piensa en competidores, piensa en proveedores, pero es difícil o por ahí no es el primer pensamiento el entender las alianzas que me pueden potenciar. Tal cual. Tal cual. Yo ahí digo, tengo que pensar en términos de complementariedad. ¿Qué más, o sea, así como defino el segmento de clientes y defino sus necesidades en relación al producto o al servicio que yo estoy ofreciendo, también puedo tratar de avanzar un poco y definir qué otras cosas o qué otro tipo de servicios y productos adquiere ese mismo perfil de cliente para tratar de encontrar esas posibilidades de sinergia. Bien, genial. Bien, hasta acá, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, la puede hacer llegar por chat. Mientras les recuerdo que el día 23 de junio a las 18 horas vamos a tener una charla sobre canales y contenidos para una comunicación efectiva. ¿Sí? El primer encuentro hablamos sobre ideas. Hoy con Cecilia hablamos sobre validar esas ideas. Y el encuentro que viene vamos a hablar sobre canales y contenidos para una comunicación efectiva. Sepan también que tanto este webinar como el anterior y el que viene quedan subidos al canal de YouTube de la Fundación Itaú y también al del Centro Emprendedor, por si lo quieren revisar, chequear, volver a ver contenidos, que creo que siempre hay mucha información, así que a veces sirve como volver a verlo para poder analizar. Y decirles que va a estar circularizando en el chat de donde estén mirando la charla una pequeña encuesta, es un link, que es una encuesta para que puedan hacer llegar sus comentarios sobre la charla de hoy. Ceci, no sé si querés agregar algo más. No, agradecer y bueno, cualquier consulta, entiendo que a través del Centro Emprendedor o de la Fundación puede ser canalizada y nos la hacen llegar. Bien, le agradecemos un montón a Cecilia por la charla del día de hoy y nosotros nos volvemos a ver el día 23 de junio con la charla de comunicación. Gracias.